Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Recordemos que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006. Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011. El Sujeto y la Ley, 2012. Pasos de Frontera, 2014. El Poemario Iris Negro, 2016. La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática estética, hoy nos presenta lo que nos dice Kant sobre lo sublime. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Retomamos el comentario de la crítica de juicio de Kant. Es un texto extremadamente importante para trabajar el tema de la estética. Y hemos comenzado por establecer, o Kant, siguiendo el texto de Kant más bien, por establecer las condiciones que se requieren, que intervienen a la hora de la formación de un juicio de valoración estética. Y esta manera como Kant se posiciona para trabajar la estética desde la perspectiva del espectador tiene mucho que ver con la posibilidad de fundación de una estética, ¿no? Es decir, ¿qué elementos intervienen a la hora de la producción, repito lo que había dicho hace un rato, de un juicio de valoración estética, es decir, qué es lo que ocurre en el sujeto, en el individuo, cuando juzga algo como bello o juzga algo como feo, ¿no? que es todo aquello que interviene. Y hemos señalado que este juicio estético conjuga la singularidad con la universalidad. Es universal subjetivo, dice Kant. Y la universalidad venía del lado de la comunicabilidad. El juicio estético se comunica, ¿no? Y por lo tanto se comparte. Entonces Kant rompe con un prejuicio tradicional que consiste en afirmar que
cuando valoramos, cuando emitimos un juicio de valoración estética, cuando consideramos que algo es bello, ese juicio se remite al ámbito de la pura subjetividad, ¿no? Es decir, Kant dice sí hay una intervención de la subjetividad en la medida en que interviene el placer, pero hay algo más, y es este elemento universal que vincula la subjetividad con la universalidad, puesto que se comunica, ¿no? Y el arte es, si nos remitimos ya al objeto y salimos un rato del espectador, del receptor, el objeto, la obra de arte, el objeto artístico está hecho para ser expuesto y por lo tanto para ser compartido, puesto en común, decíamos, ¿no? Entonces, esta es una de las dimensiones inalienables del arte, que tiene un carácter que apela a lo común, tiene un carácter colectivo. Y a su vez Kant vincula esta posibilidad comunicativa en el arte con la forma, ¿ya? Entonces, la estética en Kant está ligada, está vinculada con el tema o con la dimensión formal de los objetos. Lo que es estético en estricto sentido, lo que desencadena el placer, que es subjetivo, pero al mismo tiempo lo que se vuelve comunicable, es la forma. Entonces, el arte es un fenómeno formal, que la forma es la que afecta a los espectadores y es ella la que desencadena este juicio en el que se anuda lo subjetivo y lo universal, ¿no? Entonces, la estética que de alguna manera nace con Kant, nace promoviendo el elemento formal. El arte es un juego de formas. El arte, por lo tanto, deja a un lado, sin prescindir del todo, pero deja a un lado el contenido, la materialidad, la sustancia material, y retiene el elemento formal. El elemento formal, que es lo que de alguna manera circunscribe el arte en el ámbito de lo que es presentable, de lo que se muestra, se exhibe, ¿sí? Es decir, lo que tiene forma, lo que comunica a través de la forma, y es este elemento formal el que vincula el arte con la imaginación. Digamos que si el arte estuviera ligado con cuestiones del contenido relacionadas o de la parte de la materialidad, de la materia, de la sustancia material, de los objetos, no despertaría placer, no desataría el placer y tampoco sería comunicable universalmente. Entonces hay que atenerse a la forma, y a esto se añade un elemento más, que es el desinterés, ¿no? El hecho de que lo que toque en el espectador sea el elemento proveniente de la forma. Eso hace que el juicio de valoración estética sea un juicio desinteresado, es decir, desvinculado tanto de la moral como del conocimiento, de estos dos ámbitos fundamentales, ¿no? Y se adquiere y se logra y se alcanza la autonomía del arte. Resumiendo de manera muy breve esta parte primera de la crítica del juicio de Kant, ¿sí? En donde se funda y se levanta la estética. Viene otro momento
a continuación, y es al que nos vamos a referir, que es el tema de lo sublime, ¿verdad? Entonces el tema de lo sublime es muy importante, entre otras razones porque ha dado pie a que se considere por parte de algunos pensadores contemporáneos, y me voy a referir en particular a Jean-François Lyotard, pronunciemos el nombre de él en francés, él es francés, ¿no es cierto?, a Lyotard, que es un poco para tal vez que sea más claro identificarlo, es quien levanta, funda esta línea de pensamiento, primero francés, después europea y después mundial, que se constituyó bajo el nombre de la posmodernidad, del posmodernismo, ¿no? Entonces es Lyotard, ¿no? Entonces Lyotard destina una parte fundamental de su reflexión al arte, ¿sí? Yo diría que mayoritariamente la reflexión de Lyotard se dirige al arte, o su pensamiento, sus conceptos han sido fuertemente suscitados por su experiencia como espectador, ¿no? Como espectador de las obras de arte, musicales, pictóricas, literarias, de todo tipo. Yo recomendaría fundamentalmente un libro de él, traducido al español, que se llama Lo inhumano. Bien, entonces se han hecho eco fundamentalmente pensadores, y me voy a remitir a Lyotard, se han hecho eco de esta parte de la estética kantiana que es lo sublime, de la crítica del juicio, en donde él trata el tema de lo sublime. Entonces, claro, ahí un poco la inquietud es, ¿se puede hablar de una estética de lo sublime? Siguiendo los conceptos de Kant, la reflexión de que Kant apuntala en la crítica del juicio, es extremadamente difícil responder afirmativamente a esa pregunta, ¿no? Es una estética de lo sublime, es en términos estrictos del trabajo intelectual que desarrolla Kant en la crítica del juicio, no se puede responder afirmativamente. Es decir, no es posible una estética de lo sublime, y no estoy muy seguro si Kant utiliza esta expresión, ¿no? Y se refiere a lo sublime en términos de estética, a lo mejor, ¿sí? Es algo, a futuro me voy a fijar un poquito, voy a ser un poquito más cuidadoso y tomar en consideración eso, ¿no? Pero en principio no habría una estética de lo sublime. Pensaría más bien que lo sublime excede los límites de la estética, ¿no? Es cuando hablamos de lo sublime, ya no podemos circunscribir el afecto, la forma de sentir que se inscribe en el ámbito de lo sublime como algo estético o proveniente o vinculado con la estética. No es posible, ¿no? Y no es posible por una razón fundamental. Lo sublime paraliza o excede o también se puede decir que marca el límite de la imaginación. Cuando sucede lo sublime ocurre en el momento en que la imaginación ha alcanzado un límite que no puede, con respecto al cual no puede ir más allá, ¿no? Entonces lo sublime paraliza la imaginación, y la estética está vinculada
profundamente vinculada, según Kant, con la imaginación. De alguna manera, el juicio de valoración estética brota o se produce a partir del libre juego de la imaginación y el entendimiento, dice Kant. La imaginación interviene de manera prioritaria, en primer plano, cuando hablamos de estética. En lo sublime, la imaginación se suprime. No alcanza el objeto sublime, digamos, ¿ya? Y esto lo pongo entre comillas cuando hablo de objeto sublime, puesto que para Kant no existe un objeto propiamente sublime, pero existen escenarios, por ejemplo, en la naturaleza, que desatan el sentimiento, cuya contemplación desata el sentimiento de lo sublime en los espectadores. ¿Qué tipo de objetos son esos o escenarios? El desencadenamiento de la fuerza y de la potencia de la naturaleza, tendiente a exceder todo límite imaginable, ¿no? Entonces, ante ese tipo de escenarios, en los individuos se desencadena este sentimiento que Kant llama sublime, ¿no? Bien, entonces, claro, lo sublime sería entonces, por lo tanto, más que un objeto, sería un afecto que es inherente al humano, que está en él, pero que es suscitado cuando se contemplan determinadas escenas, ¿no? Siempre escenas en donde ocurre, como decía, en el caso de la naturaleza, cuando la naturaleza está desbordada, ¿sí? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Habría que preguntarse por qué y conectar nuevamente con el tema de la imaginación, ¿no? ¿Y por qué? Porque este sentimiento sublime excede los límites, decíamos, de lo que puede ser imaginado, por lo tanto, excede los límites de la sensorialidad. ¿Por qué digo esto? Porque la imaginación es indisoluble, no puede ser separada de la sensorialidad. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo interpreta ese fenómeno Kant? Lo sublime excede lo sensorial, excede el mundo sensorial y por lo tanto remite al mundo espiritual, sí, pero al mundo espiritual que Kant denomina como el mundo de la razón, que fundamentalmente vendría a ser el mundo de la moral. Entonces, la moral que es inherente al humano, ¿sí? La razón que está vinculada o del cual procede el mundo moral, el mundo de la moral, pone a los humanos ante determinados fines en relación a los cuales la imaginación queda corta, no puede acceder, ¿cierto? Entonces eso a su vez se convierte en digamos el hecho de que lo espiritual en lo sublime está por sobre la sensorialidad. Lo puramente espiritual se pone por sobre la sensorialidad, es decir, el espíritu está por sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces lo sublime marca el triunfo definitivo del espíritu que se pone por sobre la naturaleza, es decir, es el triunfo final, fundamental de la libertad sobre lo natural, ¿no?
De eso da cuenta lo sublime, ¿no? Entonces, señalamos un último elemento para pasar al arte contemporáneo y a la vanguardia y a Lyotard. La imaginación, decíamos, es lo que permite lo que está vinculado a la forma y por lo tanto a la presentación, a la exposición, o yo me gustaría añadir algo que no lo hace Lyotard, a la representación. Sí, eso es lo que viabiliza la imaginación. Ahora, si la imaginación es derrotada cuando se suscita lo sublime, el sentimiento sublime, eso quiere decir que en lo sublime se hace presente lo impresentable, lo que carece de forma, lo que excede el límite de la forma. Es decir, en lo sublime se suscita lo informe. Por eso señalaba que no cabría hablar en estricto sentido de una estética de lo sublime, puesto que la estética tiene que ver con la forma, ¿no? Entonces, mientras que lo sublime es lo informe, lo que de aquí surgen algunas aporías, ¿no? Lo que ocurre sin ocurrir. Algunos hablan de la presencia, lo que se presenta más allá de toda presencia, etcétera, ¿no? Eso cobija, ¿no? el ámbito de lo sublime, que en definitiva empuja al humano. Lo sublime lleva al humano, la escena que traza en el humano lo sublime sería la confrontación con el infinito. Entonces hay un infinito en el ser humano que anida en su condición, un infinito al cual que vendría a ser en definitiva el infinito de la moral, ¿no? El infinito de la razón, al cual la imaginación no llega, ¿no? Hay fines que comunican con el infinito del humano que no son aptos para ser asumidos por la imaginación, por esta facultad de imaginar, ¿no? Ese es el escenario. Entonces, ¿cómo se vincula lo sublime con el arte? Y específicamente con el arte de vanguardia, o el arte que se suscita posterior a la vanguardia y que de alguna manera se alimenta de la experiencia o de las experiencias de las vanguardias, ¿sí? Aquí Lyotard nos remite en su texto El Inhumano a un pintor, a Newman, y a una obra que Newman muestra y que tiene como tema, curiosamente, justamente, déjame ver si tengo aquí el título exacto. El título de la obra de Newman es Lo sublime es ahora. Lo sublime es ahora. Lyotard retoma este título de la obra de Newman y lo altera ligeramente, o no sé qué tan ligero, y lo reescribe de la siguiente manera: ahora, tal es lo sublime. ¿Ya? Entonces, el ahora es lo sublime. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo que
lo que se destaca es que se vincula el arte tanto ubicándonos en el plano de la recepción como de la producción en la temporalidad, pero la temporalidad circunscrita al plano del ahora. Eso un poco es, además se va a convertir en una, casi no sé si en un leitmotiv de los filósofos, de muchos filósofos, pensadores, pero también artistas, es traer el arte, la posibilidad misma del arte a la, al elemento, al momento insubsistente del instante, ¿no? Entonces el arte se conjuga con lo efímero, ¿no? Con lo insubsistente. Este sería la, es decir, es decir, el arte es capaz de desencadenar una fuerza tal que rompe con la imaginación y se instala en el ámbito del evento. El arte es puro evento. Entonces, claro, volviendo brevemente en estos últimos minutos que nos quedan a lo que dice Lyotard, en particular a Newman, ¿no? Este artista plástico importante, tiene una obra bellísima. Les invito a ver, ¿no? Es fácil encontrar cuadros de él que es el infinito. O sea, para mí, yo estoy frente a un cuadro de Newman, yo estoy frente al infinito. Definitivamente es la sensación que yo tengo, y por lo tanto lo que brota en ese encuentro es lo sublime, ¿no? Este sentimiento que Kant llama sublime, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Lyotard a propósito de esto? Dice, en el arte sucede. El arte sucede y este suceder, que sería el arte, es anterior a toda cognición, a todo acto de conciencia, a todo entendimiento, ¿no? A todo esfuerzo por aprender lo que sucede, qué es aquello justamente que sucede. Es decir, digamos que el arte se presenta más como interrogación que como respuesta, ¿no? Sí, es una interrogación que de alguna manera no se ajusta a ninguna respuesta, ¿no? Es lo que Kant designaba justamente, y esto lo hace notar Lyotard, es la presentación negativa. Es lo informe, ¿no? Lo que está más allá de toda presentación, lo que se presenta sin, digamos, la presencia sin presentación sería algo así, o lo que ocurre sin ocurrir, sin lo que está de alguna manera negándose en el momento mismo que ocurre, ¿sí? Hay una fuerza al mismo tiempo de negación de aquello mismo que ocurre, ¿cierto? Esta es la presentación negativa. Yo pienso ahí en el abstracto, en el arte minimalista, que son las referencias que normalmente se suelen dar cuando se apela a lo sublime, ¿sí? Que es este suceder al que se resume el arte, es
significa a su vez que el arte se concentra un poco en el efecto de choque. El arte, más que dar lugar a una recepción, digamos, pasiva, a una recepción desinteresada, como decía en estética Kant, ¿sí? Está expuesto a una conmoción el individuo, conmoción que es una especie de suspensión vital que inmediatamente después, segundos después, se convierte en un exceso de vitalidad. Entonces lo sublime repele tanto como jala, digamos, ¿no? Atrapa tanto como aparta, con la misma fuerza, y no da pie al comentario, ¿no? Es casi como un momento de éxtasis, digamos. Bataille hablaría posiblemente de un placer extático, ¿sí? Que lleva a lo místico, ¿no? Una experiencia mística sin palabra, por lo tanto sin entendimiento, sin comunicación, ¿no? Puesto que la comunicación venía de la forma, acá estamos ante lo incomunicable, ¿no? Ante lo que se vive más en una escena singular, ¿no? No cabría tampoco ahí referirse a la pura subjetividad, ¿no? Porque esta experiencia también desubjetiva, ¿no? Porque paraliza el entendimiento y la conciencia. Entonces hay una desubjetivación también que se produce ahí, ¿no? Es la exposición, diría yo, al infinito. Ese sería lo sublime. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.